imagen cerebral de un cerebro estimulado va a ser completamente distinta a la imagen cerebral de un cerebro no estimulado. Les voy a dar un ejemplo tonto. Si a un pianista le hacen PET, tomografía por emisión de positrones, en la zona del homúnculo de Penfield, donde están representadas las áreas motoras, conocen, han visto el homúnculo, el hombrecillo que está en la cisura de Rolando aquí. El área de la mano de un pianista es el triple que el área de mi representación corporal de la mano. O sea, que cambia la sustancia extensa, el cuerpo biológico va a cambiar según la estimulación. ¿Cuál es el problema? Si me siguen hasta aquí, si no pueden hacer preguntas, porque aquí vamos al problema grave de la neurociencia. ¿Cuál es el problema de la neurociencia? Que al constatar lo que sería una barbaridad de los analistas negar, que es que el trato de la madre cambia la sustancia material, o sea, sustancia extensa del sistema nervioso central del niño, creen que ahí está el inconsciente. En el cerebro. En el cerebro es sustancia extensa. ¿Sí? Bien. Si fuera la memoria química y la epigenética un inconsciente, entonces, señores, tendría un inconsciente el caracol Aplicia y tendría un inconsciente el perro de Patricia. Y ni el caracol Aplicia ni el perro de Pablo tienen ningún inconsciente. ¿Sí? Tienen un cerebro o un ganglio nervioso estimulado. ¿Sí? Si ustedes tienen perro, su perro sabrá que tiene que hacer sus necesidades fuera de la casa, es decir, está domesticado. Como Lacan dice, dom de hombre, hombresticado. ¿Sí? ¿Sí? O como la gata que tiene mi hija, ¿sí? Que si no está mi nieta cerca, no quiere comer. ¿Sí? Es un felino, que son mucho menos domesticables. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Vamos a ver lo que proponen las terapias cognitivo-conductuales. Creyendo que los cambios reales en la sustancia cerebral, los cambios sinápticos y las imágenes son el inconsciente, proponen sacar el síntoma cambiando los malos condicionamientos que traería el sujeto por condicionamientos más sanos, más performantes, más óptimos. ¿Sí? Como si eso fuera posible, como si eso fuera rápido, no es rápido, sí, ningún condicionamiento es rápido, pero como si estuviera ahí el sujeto del inconsciente, que no está ahí. A ver, les voy a dar un ejemplo. Tengo un paciente cuya mujer, frente a mucho dinero, tiene fobia de volar. ¿Sí? Tiene fobia de volar. Con lo cual, no sé si ubican a Argentina, que está lejos del universo. Estamos verdaderamente muy lejos de todo. O sea que si uno no puede tomar un avión, tiene que ir en auto a donde llegue, porque todo está muy lejos. Incluso muchos lugares de la propia Argentina están. Créanme, estamos en el punto más lejano del universo. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Bueno, entonces, la señora fue a un lugar de condicionamiento que se llama Club del Vuelo. Le fueron condicionando para que pudiera volar. Bien. Resulta que la señora, junto con psicofármacos, yo no tengo nada contra los psicofármacos, si son acompañados de un acompañamiento analítico dialógico, ¿sí? No tengo nada contra los psicofármacos. Entre dormida y condicionada, pudo subirse al avión. ¿Cuál fue el problema? En principio, lentamente fue volviendo la fobia, pero en segundo lugar, cada vez que esta mujer tenía que levantar vuelo en la vida, en cuanto su síntoma metaforizaba su problema en desprenderse de la madre tierra, en cualquier aspecto metafórico de la palabra levantar vuelo, no podía ni puede hacer nada. Nada de la verdad del síntoma
fue tocado en el Club del Vuelo. O sea, si alguien quiere viajar rápido a París, o a México, porque quiere viajar, bueno, que vaya al Club del Vuelo, pero que mientras tanto vaya a la nariz. Entonces, el problema fundamental es que el inconsciente es otra cosa que las marcas que nos inscribe el condicionamiento de la crianza. Al revés, el inconsciente es el lugar donde podemos desmarcarnos del condicionamiento del otro, usando la representación inconsciente, el significante, para borrar la huella del paso del otro y hacernos singulares y diferenciarnos. Ni la Alicia ni el perro de Pablo van a hablar jamás. No pueden ni van a hablar, no están preparados biológicamente para hablar, con lo cual nunca van a poder hacer la pregunta que hacen los chicos. Me tengo que lavar los dientes. ¿Por qué? ¿Sí? Tengo que ir a la escuela. ¿Por qué? ¿Sí? Y en los por qué infantiles, donde le preguntan al otro, ¿por qué me adiestras? Yo no digo que no haya un porcentaje de adiestramiento en la crianza. Efectivamente, yo he adquirido el reflejo condicionado de lavarme los dientes. Pero, como no soy un perro de Pablo, ¿sí? Tengo mi manera, mi forma, ¿sí? Y hasta mis propios síntomas, porque ahí voy a ir a la cuestión del síntoma. En principio, si ustedes recuerdan las parálisis, el estudio sobre parálisis orgánicas, motrices orgánicas e histéricas de Freud, hecha a pedido de Charcot. Freud va a decir que justamente en la histeria, estando intacto el sistema sustancia extensa, el sistema neurológico, la histeria dice no a moverse. Es decir, que el sujeto, lo que se llama sujeto del inconsciente, es un decir que no a la huella del otro. Es un diferenciarse de lo que nos han impuesto como condicionamiento. Es tomar una parte y a otra decirle que no. Ahora, el momento en que el sujeto dice que no al condicionamiento es muchísimas veces, si no la mayoría, el síntoma. Es decir, que en el síntoma, el sujeto que la ciencia considera una mancha y la terapia cognitivo-conductual quiere hacer desaparecer lo más rápido posible, el psicoanálisis ve la verdad del sujeto del inconsciente, ahí donde se desmarcó del condicionamiento del otro. Entonces, para abrir a un espacio de preguntas, el psicoanálisis no está contra la ciencia. El psicoanálisis le dice, cuidado señores, el inconsciente está en el cuerpo erógeno y en la capacidad del sujeto de desmarcarse de los condicionamientos. Los por qué infantiles llegan al punto, sí, ustedes, los que tengan hijos acá sabrán, yo personalmente me anoto en la lista, al punto donde uno ya no sabe qué diablos contestar. Porque lo único que uno puede decir es o no sé, o lo hago así porque me da la gana, porque lo deseo así. Entonces, ahí donde la terapia cognitivo-conductual quiere hacer la prótesis y romper el síntoma, el psicoanálisis recibe el síntoma como verdad del sujeto, no para que lo conserve, sino para que entendamos los psicoanalistas qué verdad subjetiva, ¿sí? a qué exceso de condicionamiento el sujeto se está oponiendo con todo derecho. Insisto. Entonces, hay realmente acción sobre la sustancia orgánica del cerebro, e incluso yo tengo la tesis de que cuando hay psicosis, la forclusión, ¿sí?, del nombre del padre crea un área cerebral, crea una distinta imagen neurológica que hace que muchas veces se invierta la relación causa-consecuencia. Doy un ejemplo. Ustedes saben que cuando alguien es alcohólico, toma mucho alcohol, tiene una cirrosis hepática, ¿verdad? Se le fibrosa el hígado. Fíjense si yo dijera que la cirrosis es causa del alcoholismo. Estaría invirtiendo causa-consecuencia. El alcoholismo es causa de la cirrosis. Pero las imágenes cerebrales distintas son causa o consecuencia.
personalmente pienso que salvo en las patologías de la base orgánica, que las hay, la diferencia de imágenes proviene de una diferencia del niño estimulado. O sea, que la madre actúa sobre la sustancia extensa, pero a la vez la madre crea o no un cuerpo libidinal. Eso se ve mucho en el tratamiento de niños autistas. Se sacan con tratamientos cognitivo-conductuales robots performantes, pero un cuerpo libidinal, no. Eso solo lo va a dar el analista trabajando con los chicos. Con los chicos se ve mucho, el adulto también. Por eso daba el ejemplo a esta señora del avión. Pero esto es lo que creo que el psicoanálisis tiene para decirle a las neurociencias. Sería muy... yo lamentaría enormemente que el psicoanálisis desapareciera. En Buenos Aires, la radio universitaria me hizo una entrevista, era la única invitada, sobre este tema, porque sabían de mi interés. Y me preguntaban, eran psicoanalistas los periodistas, ¿por qué estás tan preocupada? Dicen, porque el psicoanálisis va a desaparecer. A mí no me preocupa, a mí, egoístamente, porque yo soy grande, yo voy a seguir trabajando, la gente de mi generación también. Los jóvenes no, pero tampoco me preocupa por motivos corporativos, de que no va a haber trabajo. Es que no va a haber una herramienta única de escucha del sujeto y su padecimiento mental. O sea, estamos en un momento en que la ciencia dominante, que es la ciencia de la vida, le disputa al psicoanálisis el padecimiento mental. Bueno, abro un espacio para preguntas o reflexiones de ustedes. Gracias. Por favor, si tienen alguna duda, levanten la mano y les paso el micrófono. No tienen por qué ser dudas, pueden ser también reflexiones, comentarios, si ustedes quieran. Acá hay alguien, acá. Bueno, ya no sé quién estaba primero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera comentar, más bien como en esta parte de la reflexión, yo pensaba en Phineas Gage. ¿Cómo? En Phineas Gage, el caso de Phineas Gage. El caso de Phineas Gage, que es en 1846, que es cuando se pone en evidencia el funcionamiento de la corteza prefrontal, o bueno, del lóbulo frontal, ¿no? Pero ahora sabemos que es la corteza prefrontal. Entonces, en donde Phineas Gage, o sea, como para entender un poco esta parte del inconsciente y aterrizarlo con el nuevo conocimiento de las neurociencias, o sea, creo que un error importante es separarlo, ¿no? Separar el sustrato neuroanatómico, ¿no? de la conciencia, porque Phineas Gage, o del inconsciente, porque Phineas Gage, cuando tiene esta lesión, que es o sea, se le entierra una baba en el cerebro, entonces lo primero que le sorprende es que no se muere, y lo siguiente, al doctor Harlow, es que él lo describe como Gage ya no es Gage, deja de ser la persona que era. Entonces, esta parte es muy interesante en cuanto a la reflexión que hacían de las neuronas, o sea, del aprendizaje neuronal, ¿no? Porque si entonces Gage era el aprendizaje de lo que su madre le dijo, de toda la experiencia, ¿no? Era un adulto, él era un trabajador, supervisor, era una persona muy funcional. Cuando tiene este accidente deja de ser la persona que era, la esposa dice, yo ya no lo conozco, se vuelve grosero, se vuelve, entonces es un poco como pensar en estos tres circuitos neuronales, ¿no? O sea, prefrontales, perdón, como si algo dejara al descubierto el inconsciente, o sea, como pues no sé, esta entidad que dicen el ello, ¿no? Esta parte como muy instintiva, era grosero, se orinaba en la calle, entonces es un poco como para poderlo, pues como integrar, no sé, ¿no? Ese era un poco el comentario. Sí, tengo el micrófono, me olvido de que tengo el micrófono. Sí, es un caso conocido y yo diría lo siguiente, voy a hacer una reflexión.
la base material neurológica, dado que somos la única especie, somos el único primate superior que puede hablar, ¿sí? El chimpancé, el más cercano a nosotros, nace con actitudes corticales infinitamente más grandes que un bebé humano, ¿saben eso? Que un chimpancé es mucho más performante que un bebito humano, pero el bebito humano en 6, 7, 8 meses pasa al chimpancé. ¿Por qué? Porque empieza a lalar. La condición neurológica es condición, ustedes saben que hay condiciones necesarias y suficientes, ¿conocen? ¿Sí? Para que algo sea, se necesita una condición necesaria y suficiente. La base neurológica es necesaria, puesto que ahí está la capacidad de interrogar el condicionamiento, pero no es suficiente. Yo no niego, si a alguien le cortan la cabeza además de morirse, no solo a Phineas Gage, se usó durante mucho tiempo la lobotomía, ¿se acuerdan? Era cortar justamente el lóbulo prefrontal, con lo cual dejaban de lado, ¿sí?, una parte de la condición necesaria, ¿sí? Que uno nazca y tenga un cuerpo es una condición necesaria. Entonces le sacaron la bala que le entró, le sacó a este hombre la condición necesaria, pero no es la condición suficiente, y lo prueba el hecho del autismo psicógeno. Digo, a ver, hay pseudoautismos que son de chicos que nacen con problemas neurológicos, ¿sí?, o genéticos, o metabólicos, o humorales, que hacen que la madre se desconecte y además de la patología que el chico pueda tener, le sea muy difícil llegar a hablar. Por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina, en pediatría nos decían que el autismo era patognomónico del síndrome de Down. Yo estudié eso. Hoy, con la estimulación, ustedes saben, con la ayuda de la estimulación temprana, no es tanto lo que la madre le hace en el sentido neurológico al chico, es que lo quiere y le habla. Apuesta, hace como la apuesta de Pascal, de que va a haber un sujeto. Entonces, aún con su trisomía, se llega con una madre que inicia a los 8 años de edad, pero no se pasa de ahí, porque ahí está la condición necesaria. Phineas perdió el sustrato necesario. Lo que yo te diría es que lo que le queda no es el ello, porque el ello tampoco es neurológico. El ello ya está en el cuerpo pulsional. Y el cuerpo pulsional, cito a Freud, es el límite entre lo psíquico y lo somático. Es cuando entra la pulsión, está saliendo ya del cuerpo biológico. El cuerpo biológico tiene actividad excretoria, actividad de comer, actividad motriz, pero no es pulsión, la pulsión es ya libidinal. Entonces, es cierto que el sistema nervioso es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Al perder la base neurológica, se pierde al mismo tiempo el cuerpo erógeno. Lo mismo que pasaba con los chicos Down, ¿sí?, que a la madre no dedicarse, porque se frustraban de tener un chico Down, cosa que es entendible, el chico se retraía en el autismo. Era un autismo secundario a su trisomía. El autismo psicógeno que prueba que chicos totalmente sanos, neurológica, metabólica, genética y humoralmente, pueden hablar y nunca van a hablar, ¿sí?, si no están adecuadamente tratados. Porque a pesar de que esté es lo contrario de Phineas, está todo perfecto, pero no hay sujeto. Hay cuerpo biológico sin pulsión, sin inconsciente, sin ellos tampoco no hay pulsión. Acá había alguna pregunta. Esperar que le den el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, íbamos muy relacionado a lo que acabas de mencionar ahorita con lo del autismo y de los niños del síndrome de Down. Pero ahora, más bien, voy a cambiar la pregunta. Tengo una duda, por ejemplo, con los niños que no tienen esta estimulación, que no hay un contacto. Yo estoy hablando sobre todo de niños institucionalizados, niños que por maltrato familiar,
ingresan a una institución y a partir de ahí pues se la pasan años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí se maneja mucho todo esto de lo conductual. Entonces se les enseña así como A, B, C, pero ¿cuál es a lo mejor, si es que la tienes tu experiencia con ese tipo de niños, en abordar el síntoma? Mira, te cuento un poco. En principio no trabajo yo con chicos, trabajo con adultos y adolescentes. Pero tengo un marido que trabajó específico. Me cuento un poco la historia porque es interesante. Él fue a Francia en el 75 a vivir, de hecho vivió 35 años en Francia, la familia franco-argentina de hecho. Y él pidió, al entrar en Francia, al hospital, pidió que lo dejen una vez por semana en pediatría y le refieran a los chicos que andaban mal. Y le dio algunas pautas a los pediatras: que no fijaran la mirada, que no sonrieran, que no le gorjearan, o sea, que no tuvieran el goce de la columna de aire en la laringe. Eso, hablar es el goce que tenemos, ¿sí? No solo de ser escuchado, sino es una zona erógena, la laringe, ¿sí? Además de una zona biológica, ¿sí? Lo que él descubre además es que esos chicos, muchos de los que andaban mal, estaban en hogares sustitutos. ¿Qué pasaba? El Estado francés tiene hogares sustitutos, en Argentina también, no sé aquí, donde se les paga a señoras que cuidan chicos, ¿sí? Hasta que se los den en adopción, si es que se los dan en adopción alguna vez a alguien, porque no sé por qué razón tardan tanto en dar al chico cuando es bebé. Entonces, lo que hacen, vamos a suponer el mejor de los casos. El mejor de los casos, que no siempre es que le den de alimentar bien, no les peguen, no les griten, no los castiguen, les den comida, les den calor, los hagan dormir en un lugar limpio y demás. El tema, ¿qué falta ahí? La libido. El tema es que un niño necesita un deseo que no sea anónimo, necesita un deseo, necesita hacer lo que le falta a la madre. Hay un chiste tonto, pero que a mí me parece que da mucho la magnitud de la situación. Hay un chiste de un niño que va con su madre a Harrods, a la tienda Harrods, ¿sí? Y se pierde, ¿sí? Y está tan seguro de ser importante para la madre que le pregunta a un señor o una señora: ¿usted no vio una señora a la que le falto yo? ¿Sí? Y es como si llevara grabado la señora la falta que le hace ese niño. Entonces, los educadores, no los educadores de la escuela, los educadores de familias sustitutas, salvo que se encariñen con el niño, le van a dar un trato anónimo, es decir, como un perro de Pablo, que va a traer problemas muy serios en los chicos, ¿sí? Porque lo que va a engendrar, el chico, un niño humano necesita un deseo que no sea anónimo, que no sea institucional. Por supuesto, yo no tengo la solución al niño abandonado, al niño cuyos padres mueren, al niño cuyos padres tratan terriblemente mal, pero en principio prefiero un hogar donde el chico represente algo que a la madre y al padre le falta, ¿sí? Que represente lo que Freud decía, pena igual niño, ¿sí? Algo que le falta a la madre, ¿sí? Si no, va a haber problemas serios con ese chico. El más grave es el autismo, que es tratado marasmo, hospitalismo. Por un lado, el niño es totalmente exterior, o el autismo donde el niño es totalmente interior, es decir, es una pieza de la máquina de la madre, entonces no necesita ni hablarle ni dirigirse a él. El niño tiene que ser separado, individualizado y representar algo importante para la madre. O sea que es un problema de institucionalización, a pesar de que no tengo la solución. Por lo menos puedo señalar el problema. En general andan muy bien cuando el amor de transferencia, no es que el analista se crea madre o padre, sino que en el dispositivo de la transferencia, el amor de transferencia hace muchas veces que pueda surgir un sujeto donde no lo había, ¿sí?
El dispositivo de la transferencia es un dispositivo basado en un semblante, es decir, en un dispositivo, no es que uno adopte un chico, sino que si no hay amor de transferencia no va a funcionar el tratamiento, ni de un chico ni de un grande, pero mucho menos de un chico. También he escuchado y he tenido personas que los niños que son adoptados, por mucho que tengan amor, sus madres, ellos desde el vientre de su madre biológica, el rechazo, ellos lo persiguen y así continúan en la vida, ¿no? A mí me encantaría saber un poquito más. Gracias. Siempre me olvido que tengo el micrófono. Estoy acostumbrada a que me pase el micrófono. Estoy condicionada. A ver, yo no creo que haya psiquismo fetal. Yo no creo que haya psiquismo fetal, porque sería, justamente lo que estoy diciendo es que no creo que el psicoanálisis sea oscurantista. Por supuesto que a veces las adopciones son actos verdaderos de amor, de mujeres que dan a sus chicos en adopción porque saben que no los pueden cuidar. ¿Sí? Justamente ayer con colegas que supervisaron conmigo veíamos el caso terrible, ¿sí? De una persona, de una paciente que no la habían dejado abortar y entonces no pudo divinizar a su chico. Bueno, entonces no siempre es así. El tema es a qué edad se adopta un chico, si cuán dañado llega a la madre, porque la madre no es la biológica, la biológica es la engendrante. Madre es aquella mujer a la que ese chico le hace falta. ¿Sí? Esa madre se puede llamar en psicoanálisis no a la engendrante, en medicina es como hagan lo que quieran. Yo soy médica, pero yo soy psicoanalista. ¿Sí? Yo no llamaría madre biológica, yo llamaría persona que engendró al chico. No creo que el chico sienta ese rechazo. Sí puede suceder, como me ha pasado, atender pacientes adoptados cuyos padres, o sea, los adoptivos son los padres, le han contado tu madre no te quería y entonces te regaló, y ahí sí, pero eso ya es lo que le dijo a la madre, no lo que pasó con la engendrante. Y personalmente no creo en la magia de que un chico tenga un psiquismo fetal. Lo que sí tiene un chico es para ser sano y bien si una madre se ocupa en el embarazo de cuidarse, se ocupa de ir al médico, eso implica ya que está preparando un buen futuro para ese chico. Pero el psiquismo fetal me parece un pensamiento mágico. Bueno, hay una pregunta. Hola. Bueno, a mí me parece muy importante, yo acabo de terminar la carrera en psicología y parece un mundo como muy diverso, ¿no? Desde dónde vamos a trabajar, desde muchas cosas, ¿no? ¿Qué corriente vamos a tomar, ¿no? Y pareciera que es como este saber siempre sobre el otro, ¿no? Esta falta de compromiso de no ir a un propio análisis. Yo llevo 3 años en análisis y he tratado mucho de acercarme a conferencias de este tipo para saber, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, porque a mí me parecía muy extraño esta parte del diagnóstico, ¿no? Esta parte de una prueba psicométrica, o sea, no me encajaba. En el momento en el que acudo a mi propio análisis y se empieza como a saber, no saber, ¿no? Es como... Y me parece muy importante que nuestras generaciones o los que están aquí presentes y todo como alumnos sí adquieran ese compromiso, o sea, de sí leer, de sí, tal vez las lecturas de Freud a veces son muchas cosas incomprensibles, ¿no? Pero hay espacios que yo iba a la sociedad freudiana, que se abren espacios gratuitos, que se abren espacios de lectura importantes para no perder de vista esto, porque yo ahorita acabo de entrar a una fundación que es de adicciones y resulta lo mismo, o sea, al final todo es como el síntoma, ¿no? Tienen un diplomado que habla de la adicción, de las adicciones con el DSM y en ningún lado aparecía el sujeto, ¿no? O sea, ¿dónde estaba el sufrimiento? Como si fuera
incluso, ¿no?, en las adicciones ahora como una clasificación del ser humano adicto a, incluso dicen, ¿no?, el que consume cocaína es porque es depresivo, ¿no? Entonces hay mil cosas en donde en tanta información, más bien desinformación, se pierde el sujeto, ¿no? O sea, se pierde el lugar que hay que darle al sufrimiento y que una adicción, o sea, digamos que, bueno, es un consumo de una sustancia que puede haber un deterioro, ¿no?, a nivel orgánico por el tipo de sustancia que consume, pero al final como que yo quiero trabajar, ¿no?, en eso. Llevo 2 días y estoy preparando un taller y me interesa mucho esta parte, ¿no? Entonces, pues sí, como estudiante, como egresado de la universidad, sí es muy importante no perder de vista eso, o sea, no sentirnos como jueces o en un nivel del saber cuando de verdad no sabemos nada del sujeto, más que él mismo, de él. Y si llega a poder entrar, ¿no?, un análisis y a un proceso. Bueno, estás diciendo algo fundamental que dijo Freud siempre y que yo mantengo completamente en primer lugar. El lugar fundamental de formación de análisis del analista es su análisis didáctico. Si no se analiza el analista, no va a haber un modo de que pueda entender lo que es el funcionamiento del inconsciente, lo que es una pulsión no encarrilada en el inconsciente, sino suelta en el ello. Y es algo que lamentablemente, bueno, pero si está desapareciendo el psicoanálisis, desaparece el análisis didáctico. Sin análisis nadie puede analizar. Es la primera condición para analizar es ser paciente, en los dos sentidos de la palabra. Ser paciente en psicoanálisis es tener paciencia. Luego, saber que uno del paciente nada sabe. El saber tiene que surgir del propio paciente, con una adecuada interrogación, con intervenciones que no vengan de la subjetividad del analista. Y lo que aprende un analista en el didáctico es a sacar su subjetividad, ponerla de costado, no juzgar, no apresurarse y no pretender saber nada hasta que surja el saber del paciente. Luego decís otras cosas. La adicción es un epifenómeno de cualquier estructura. Hay psicosis con adicción, perversiones con adicción, neurosis con adicción. Sí. El DSM-4, yo no sé si conocen, bueno, ustedes son mexicanos, yo conocen a Borges, a Jorge Luis Borges, obviamente sí. Hay algo que se llama las clasificaciones a la Borges. Borges se burlaba de los afanes clasificatorios. Entonces, hace, por ejemplo, para burlarse, hace una clasificación de los animales y dice: A, los que molestan al emperador; B, los que de lejos parecen moscas; C, los que rompen el jarrón, y así sigue. Bueno, el DSM-4 es una lista a la Borges. Ahora, les cuento, porque está saliendo el DSM-5, ustedes saben, en Estados Unidos, que tiene esa miríada, porque yo digo siempre, lo que tú dices, yo estoy en todas. A mí me anotas en todos los pasillos, porque, por ejemplo, a la noche veo un poco de televisión porque me duerme, adicta a la pantalla. Miro el celular para ver con mi familia, adicta al teléfono, y así puedo seguir. ¿Sí? O a veces estoy más triste y a veces más contenta, bipolar. Ponen todas. A veces me desconecto, espectro autista. En el DSM-5 está la patología y su fármaco. Y ya en Estados Unidos, los psiquiatras americanos están diciendo que eso no funciona. La crítica ya empieza, por suerte, a venir del propio lugar donde ellos están haciendo. Gracias por tu intervención. El análisis del analista, si quieren analizar, no puede tomar uno por ciento si no se analiza. Había una señora adelante. ¿Está bien? Perfecto. Una perillita. Sí, retomando lo que decía Bill de ese gran tema que son las adicciones como enfermedad. Y mi pregunta es específica: ¿por qué se considera la terapia de elección a la terapia cognitivo-conductual?
Bueno, yo traté de decirlo en la conferencia, si la conciencia científica, yo traté de decir, la ciencia, la neurología, la neurobiología, la genética, el estudio de los neurotransmisores son científicos, pero la terapia cognitivo-conductual no, porque confunde el inconsciente con un reservorio de huellas neuronales. El inconsciente es el cuerpo erógeno. Como acabo de decirle a la colega, las adicciones no son una estructura, son un epifenómeno de cualquier estructura. ¿Sí? Entonces hay que ver la estructura y tratar de ver por qué ese sujeto necesita gozar con esa sustancia. Ahora, los estados tienden a considerarla más mensurable a la terapia cognitivo-conductual, protocolos, mediciones, tiempos, objetivos, logrados, no logrados. Sí, tomando en cuenta que sobre todo en las zonas psicológicas, en la zona de recompensa y todo eso, yo escucho eso y, perdóname, vos no te... Pero, es tan increíble eso. Yo estudié medicina y a pesar de que soy una señora mayor y me recibí hace mucho tiempo, no, ahí no está, nada de eso está ahí. Está en el cuerpo libidinal, lo que es la recompensa, que después haya deterioro del sistema nervioso si uno toma demasiado alcohol, demasiada cocaína, demasiada incluso marihuana, sí, pero todo eso uno lo escucha y uno dice, ¿pero qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? De nada. Pues yo la aprovecho y la molesto porque yo muchos, bueno, no, 3 semestres traigo una inquietud epistemológica más bien. Justo por lo que usted acaba de preguntar, o además de comentar, en relación a que la pulsión, en tanto está en el cuerpo dividido, que pues me causa mucha inquietud, sobre todo porque parecería ser que yo